tardes, hermanos, sí, 12:23, así que buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Con frío, no? No, no hace tanto frío hoy, así que estamos todos bien. Hermanos, les pido que abran sus Biblias. Como ustedes saben, estamos viendo una serie de predicaciones de todo el Evangelio de Juan, así que les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Juan 2, y vamos a leer de los versículos 13 al 25. Versión Reina Valera 60. Para los que busquen en el celular, Reina Valera 60. ¿Amén? ¿Sí? Juan es fácil de buscar. Juan 2, del 13 al 25. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Amén? Bien. Dice así la palabra del Señor. Ustedes me siguen en la lectura. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Creo que muchos conocemos esta historia, conocemos esta escena. Es como la típica escena, la típica historia que está en cualquier película de Jesús. Cualquier película que yo pueda ver en el cine que hable de la vida de Jesús, aparece esta historia donde Jesús echa a los cambistas, echa a los vendedores del templo y vemos a un Jesús con cierta valentía, con autoridad haciendo esto. Para seguir avanzando y mirando lo que el texto nos dice, hermanos, yo les quiero hacer una pregunta, y a todos, hombres y mujeres. ¿A alguien aquí le gusta hacer aseo? La hermana Ruth dice que sí. La invito a mi casa para que me ayude, porque ni a mí ni a la Connie nos gusta hacer aseo, pero hay que hacerlo. Hay personas que les gusta hacer aseo y como que se distraen. Algunos ponen Chayanne mientras hacen el aseo, otros Luis Miguel, u otros cualquier otro tipo de música, y con eso el tiempo se les va volando y de repente ya son cerca de la 1 de la tarde y están listos con el aseo. Si es que usted se levanta relativamente temprano, usted a la 1 puede estar perfectamente listo con el aseo, y después de la 1, si usted está en la casa, tiene una serie de actividades que puede hacer frente al televisor, como ver telenovelas turcas o lo que sea que den en la televisión abierta, que no sé qué dan después de esa hora. Yo sé que como a las 4 de ahí para adelante dan La Jueza y eso me gusta a mí. Entonces yo como que a esa hora sé que dan Carmen Gloria a tu servicio. Pero hacer el aseo no es algo que a todos nos guste. Yo creo que son excepciones. Y yo sé que cuando yo pregunto a quién le gusta hacer el aseo, algunos levantan la mano, pero no todos. No es una cosa unánime. Es como que yo les dijera a quién le gusta la música. A todos nos gusta la música y todos levantaríamos la mano, con distintos estilos, con distintas tendencias, pero a todos nos gusta la música. O si yo les pregunto a quién le gusta cocinar, tal vez no habrían todas las manos levantadas tampoco.
porque es una actividad que demanda cierto esfuerzo, cierta dedicación, para algo a lo que hay que ser igual, de alguna forma, minucioso. Y algunos no somos así, no somos detallistas, no somos minuciosos, algunos barremos y dejamos las cosas a veces debajo de la alfombra, limpiamos por donde se ve y está listo. Porque no tenemos ese detalle, porque a lo que no nos gusta hacer el aseo, que se vea bien nomás, y con eso estamos listos. ¿Por qué les pongo esta escena tan burda? Porque fíjense que es más o menos lo que está pasando. Es algo similar. Están cerca de la fiesta de la Pascua. O sea, lo que nos muestra el autor es algo muy, muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque la Pascua es la fiesta más importante para los judíos. Es la fiesta donde se celebra la liberación de Israel saliendo de Egipto con todas las obras portentosas que hizo Dios. Entonces la Pascua era un momento de celebración, un momento de recordar, un momento de entregar también, porque era un momento de muchos sacrificios. Se estima que por Pascua al menos se sacrificaban cerca de 400.000 animales, si no un poco más. Las cifras más conservadoras estiman que por lo menos se hacían cerca de 400.000 sacrificios. Yo cuando voy a una fonda para el 18, yo quedo con el olfato, pero mal, con todo lo asado y lo anticucho que están y el humo, y yo quiero salir luego de ahí porque es mucho el olor. Imagínese usted sacrificios todo el día y a cada hora, sin cesar, por una semana que duraba aproximadamente la Pascua. Cerca de 400.000 animales sacrificados, sangre que cayendo, que se iba por un arroyo, que muchos dicen que la sangre de los sacrificios se iba por el arroyo de Cedrón, por el cual el Señor Jesucristo pasó la noche que fue entregado. Se teñía ese arroyo con la sangre de tanto animal sacrificado. Imagínense ustedes la cantidad de humo, o sea, era una fiesta muy importante. Gentes viajaban de todas partes a Jerusalén. Y esto sí es un dato cierto. Se estima que en la fiesta de la Pascua, por lo menos había cerca de 1 millón de personas en Jerusalén o en las afueras de Jerusalén. Si usted lee los evangelios y recuerda la última semana que el Señor fue entregado, el Señor no se quedó en Jerusalén, sino que se queda en las afueras de Jerusalén, porque Jerusalén estaba lleno. Entonces era muy común quedarse en las afueras de Jerusalén por la cantidad de gente que había. ¿Se fija lo importante que era esta actividad? Era una de las fiestas más importantes para los judíos. Y entonces, en medio de toda esta celebración y de todos los sacrificios y toda la actividad y toda la fiesta giraba en torno al templo, ¿qué nos dice la Biblia? Que viene Jesús, toma un azote y empieza a expulsar a los cambistas, a los mercaderes del templo, en medio de una de las actividades más importantes, donde hay más ojos observando lo que está ocurriendo. O sea, esto no pasó desapercibido. Como un dato sumado al contexto, para realizar esta fiesta se hacía un sinfín de preparaciones, coros, músicos, se entrenaba de una forma especial a los sacerdotes nuevos para poder hacer el sacrificio. O sea, había mucha preparación. Pero fíjese que una parte del templo no estaba hecho el aseo. En todo el templo estaba todo preparado, todo listo, todo limpio, todo reluciente. Pero había una parte del templo en la cual no estaba todo listo. Y entonces nosotros nos vamos a enfocar en esto, en lo que representa esa parte del templo. Porque nosotros tenemos que entender que no es que los judíos estaban dentro del templo. Eso era inconcebible. No podían estar dentro del templo vendiendo. Entonces hay películas que muestran como que estuvieran adentro del templo, pero no, estaban en el patio, afuera del templo. Allí es donde estaban haciendo esta actividad. Yo tengo 3 cosas que decirle en esta tarde. Y lo primero lo encontramos de los versículos 13 al 17. Y el primer punto yo lo he titulado como somos creadores de ídolos. Y aquí me quiero tomar de lo que decía Calvino. Calvino decía que el ser humano, el hombre, es un experto artesano de ídolos. El corazón es un experto artesano de ídolos. Así tú y yo somos expertos artesanos de ídolos.
Cualquier cosa que robe el tiempo, la dedicación, el lugar que le pertenece a Cristo, es una idolatría. Incluso tu familia se puede transformar en una idolatría. Entonces, fíjese lo que dice el texto. Versículos 13 al 17, lo vamos a leer. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos, se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿dónde empieza la escena? En el templo. Falta poco para la Pascua, todavía no era Pascua. Habían cientos de preparaciones para recibir la Pascua, muchas preparaciones. Y dentro de esas preparaciones, que dice la Biblia, que aparece Jesús con una especie de azote, tomó unas cuerdas y hizo una especie de azote, y empezó a limpiar ese lugar de los cambistas y los vendedores. Fíjese cómo nosotros somos expertos para transformar algo que en apariencia es bueno en algo idolátrico. La Pascua era una celebración que requería preparación. Por eso no se hacía varias veces al año, sino una vez al año. Porque requería cierta preparación. Que la familia pudiese adquirir un cordero, el cual ser sacrificado. Ese animal debía ser completamente consumido por la familia. La familia tenía que ir reflexionando en la Torá durante esa noche de celebración, donde recordaban cuando pasó el ángel por afuera de los linteles pintados con la sangre del cordero. O sea, había toda una recreación de lo que había pasado cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Esto requería mucha preparación. Personas viajando de distintas partes para reunirse con sus familias, arrendar una casa, un lugar para poder pasar la Pascua, requería preparación. Pero fíjese que aquí los judíos encontraron una forma de poder negociar, de poder hacer mercadeo con aquello que representaba un elemento de santidad, que es el sacrificio. La idea era que la persona se preparara con un animal, no que fuera al templo con una cierta cantidad de dinero, comprara e inmediatamente pasara al sacrificio. Requería preparación, porque estas señales del Antiguo Testamento, estos símbolos que nosotros vemos de los sacrificios, de las fiestas, tenían un objetivo de formar el corazón de los creyentes en el Antiguo Testamento. Pero fíjese que lo hacen express, lo hacen fácil. En vez de hacer una preparación, yo voy y compro y estoy listo con el sacrificio. Si yo tengo cierta cantidad de dinero, estamos listos. Hoy pasa algo similar con la comida rápida. Nosotros, en vez de poder cocinar en nuestra casa, tomarnos el tiempo, tomarnos la dedicación, descargamos la aplicación de pedidos ya y rápidamente llega la comida a la casa. Y yo estoy diciendo que eso está bien, pero en este contexto eso no está bien, porque lo que buscaba Dios con esta fiesta, con el sacrificio animal y con toda la preparación, era formar el corazón de los creyentes, que el sacrificio que se iba a hacer no era un sacrificio fácil, sino que había un simbolismo de que iba a venir uno que iba a ser mucho más grande que todos los sacrificios realizados, y que ese uno que iba a venir, que es Cristo y que murió en la cruz, no fue algo express, no fue algo fácil, sino que tuvo que tomar forma de hombre, nacer de forma natural, vivir de forma natural y de forma perfecta, para entonces ir a la cruz. No es que Jesús descendió en forma de hombre y Dios ya adulto y dijo, bueno, chiquillos, mañana muero por ustedes y el trabajo está listo, porque lo podría haber hecho. Pero hubo cierta preparación del Cordero de Dios. Entonces, fíjese cómo nosotros fácilmente las cosas que nos pueden conducir hacia la santidad las transformamos en algo que se puede transformar en idolatría. Y aquí está el punto al que yo los quiero llevar a reflexionar. Era tan buen negocio, tan buena actividad. Los historiadores dicen que el sumo sacerdote anterior a Caifás
había permitido la venta de animales y de ofrendas en el templo, que había sido Anás. ¿Y usted se acuerda quién era Anás? Cuando al Señor Jesucristo lo entregan y le hacen juicio, la Biblia dice que pasa por Caifás, pasa por Anás, vuelve a Caifás. O sea, había algo, quedaron como con sangre en el ojo con Jesús por eliminar el negocio, porque era un muy buen negocio esto. Acompáñenme en la reflexión, hermanos. Nosotros hoy no venimos aquí afuera de la iglesia y compramos sacrificio, porque no se puede hacer. Aquí en la afuera del templo no hay nadie vendiéndole alguna medallita o alguna cosita para que usted se acerque más a Dios. Y si eso fuese así, cerremos la iglesia y nos vamos todos. Pero gracias al Señor eso no pasa y espero que nunca vaya a ocurrir. No vendemos tierra de Jerusalén, tierra santa, o aceite que viene directo de Israel para ser ungido y entonces ser más bendecidos. Eso no se hace. Pero sí hemos transformado las iglesias en pequeños mercados y pequeños bienes de servicios. Entonces las iglesias han transformado lugares de consumo. Es que esta iglesia me entrega algo. Es que esta otra iglesia me entrega esta otra cosa. No, es que la música en esta iglesia no es tan buena, entonces voy para allá. No, es que en esta iglesia se visten de esta forma, entonces voy hacia otra iglesia. Fíjese que hemos transformado las iglesias, las distintas denominaciones, como si esto fuera un comercio y un mall de iglesias, la cual yo puedo elegir la que mejor me acomode, pero no un espacio en el cual yo puedo servir. Entonces nos parecemos mucho a los judíos en ese sentido. La iglesia no es un lugar de bienes y servicios. La iglesia es la esposa de Cristo. Eso es la iglesia. Las personas que están aquí reunidas no son un servicio para ti. No te entregan un bien de consumo. Esta iglesia, esta congregación, las personas que aquí están sentadas, son personas que necesitan ser servidas por ti. Eso es la iglesia. Entonces creo que nos falta que Jesús venga de nuevo con un azote y eche a todos aquellos que piensan que la iglesia es un bien de consumo, porque no es un bien de consumo. Cristo no murió por la iglesia para que miremos la iglesia como un bien de consumo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran un bien de consumo, sino que apuntaban a alguien. ¿Y a quién apuntaban? A Cristo. La iglesia no es un bien de consumo. La iglesia apunta a alguien. ¿Y a quién apunta? A Cristo. Entonces, si una iglesia no apunta a Jesucristo, el Señor, como Rey del universo, y tú te fijas en los servicios que te puede entregar la iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete. El templo frío no es un bien de consumo. Podemos mejorar eso, pero no es un bien de consumo. ¿La música no te gusta? Lo siento, pero esto no es un concierto, no es un recital. Por eso te puede pagar y va a un concierto y va a escuchar buena música. Este es el lugar donde venimos a adorar a Dios, donde la iglesia apunta a la persona de Cristo y no a los servicios que te pueda entregar la iglesia. Entonces fíjese cómo nuestro corazón, algo bueno que es la iglesia, lo transformamos en algo idolátrico, porque lo transformamos en algo que se vuelve a nosotros, y no de nosotros a Jesús. Y eso es idolatría. Cuando tú vuelves las cosas hacia ti, para que te sirvan a ti, tú eres tu propio Dios. Y déjame decirte que esta iglesia busca glorificar a Cristo como Rey y Señor de todo el universo. Entonces, si busca un bien de servicio y no lo encuentra aquí, gracias por venir. Por aquí nosotros queremos glorificar a Jesús, no entregar bienes de servicios. Lo segundo que nos dice el texto está de los versículos 18 al 22, y el segundo punto yo lo he titulado como destruye nuestro pecado con su cuerpo. Fíjese lo que dice los versículos 18 al 22. Y los judíos respondieron, después que hizo el acto de las cuerdas para hacer un látigo, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos,
sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta este punto, muchos judíos ven esto que hizo Jesús y como que están de acuerdo, porque fíjese que nadie viene de encima de Jesús. ¿Y qué estáis haciendo? Ningún cambista, ningún vendedor tampoco, no quiero usar un chilenismo, pero se le pone choro a Jesús. La Biblia no nos dice eso. No nos dice que viene un cambista, oye, ¿qué te pasa? Que venís de Nazaret. No, nadie se le exalta a Jesús porque Jesús está haciendo lo correcto. Es el templo del Señor y el templo del Señor es casa de oración y no para vender. Entonces parece que le encuentran razón a Jesús. ¿Y sabe cómo nosotros podemos determinar que sí le encuentran razón a Jesús? Por la pregunta que le hacen. Dice el versículo 18 que los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Están esperando una explicación de lo que hizo Jesús. Porque hasta ese punto parece que está bien. Y la explicación que da Jesús, como que ahí ya no está tan bien, porque no la entienden. Les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos quedan como, ¿qué tiene que ver que haya limpiado el templo, que lo haya purificado y que va a destruir el templo? Lo está limpiando y luego desea destruirlo, como que no tiene mucha relación. Pero tiene toda relación. Hasta ese punto no lo logran comprender. Pero tiene toda relación la limpieza del templo con el sacrificio del Señor Jesucristo. Tiene todo que ver. Porque el lugar en el cual ellos estaban vendiendo es el atrio de los gentiles. Ese es el espacio donde estaban ellos haciendo comercio. Por tanto, al ocupar ese lugar para las ventas, para las compras, no estaban permitiendo que los gentiles tuviesen un espacio para poder adorar a Dios. Estaban cerrando la puerta a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Abre la puerta para los gentiles. ¿Y qué es lo que dice Jesús después? Destruyen este templo y en 3 días, ¿qué dice la Biblia? Lo levantaré. Luego los judíos le responden, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Tiene mucho sentido lo que le responden los judíos. Porque hasta ese punto el templo todavía no estaba completamente terminado, sino es cerca de 20 años después de que el Señor dice esto, que el templo al fin es terminado. Y como de una forma paradójica o irónica, 6 o 7 años después es destruido el templo de nuevo por los mismos romanos. O sea, se demoraron más de 46 años, mucho más de 46 años en construir este templo. Hasta ese punto el templo no estaba construido. Entonces los judíos quedan preguntándose, ¿cómo va a destruir algo que todavía no está completamente construido y que aún está en construcción? Y después dice que lo va a levantar en 3 días. Como que no tiene sentido esto. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? ¿Sabe lo que está diciendo en realidad Cristo? Fíjese que esto no es porque sí. Y el apóstol Juan, los hechos de Jesús los llama de señales. Y no solamente los milagros, sino que enseñanzas del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús no hace ninguna cosa extraordinaria o sobrenatural. No hay ningún milagro. Sino que dice la Biblia que él toma un hato de cuerdas, se hace un azote y echa a la gente. Eso no es nada sobrenatural, no es nada milagroso. Pero el apóstol Juan lo sitúa como una señal, como algo que apunta a algo. La señal es eso, algo que dirige la vista hacia algo. Entonces, ¿hacia dónde está dirigiendo la vista Jesús? Él está en el patio de los gentiles, en el atrio de los gentiles. Él está diciendo que su cuerpo, porque después nosotros vemos la explicación, que su cuerpo va a ser muerto y luego en 3 días va a resucitar de entre los muertos. Fíjese cuál es la señal que está haciendo Jesús. Yo no seré el sacrificio final y último en el templo. Estoy aquí afuera. Jesús está indicando como el verdadero Cordero Pascual fuera del templo, en el atrio de los gentiles. ¿Qué está diciendo Jesús entonces con esto? Jesús está diciendo que la salvación que viene por medio de Él, que es la salvación final, y ningún sacrificio alcanza el sacrificio de Cristo, es para todos los hombres de toda lengua, raza, pueblo y nación.
Jesús está haciendo una señal en el patio de los gentiles. Él está diciendo: yo soy el Cordero final. Justo en la fiesta de la Pascua, donde se hacen los sacrificios de Cordero, Jesús está diciendo: yo soy el Cordero Pascual. Y yo seré entregado, y en 3 días levantaré este cuerpo, levantaré este templo. Fíjense la señal gloriosa de esto. Y yo digo que es una señal gloriosa porque los judíos están envanecidos en el sacrificio. Cerca de 400.000 sacrificios en la fiesta de la Pascua. Imagínense usted, yo no soy matemático, yo creo que el hermano Erwin podría sacar ese cálculo. Desde que empiezan las leyes judías de los sacrificios hasta los tiempos de Jesús, ¿cuánto animal se ha sacrificado en la historia? Millones de animales sacrificados, millones de animales derramando su sangre, apuntando a Jesús. ¿Y Jesús qué está diciendo? Aquí se acaba todo. Con mi cuerpo, con mi vida, se acaba todo. Entonces déjame decirte algo, hermano, hermana. La única forma en que tu pecado sea consumido, la única forma en que tu pecado sea completamente destruido, es en el cuerpo de Cristo. Y no en tus esfuerzos humanos, en tus esfuerzos propios. No en los sacrificios que tú puedas hacer. La única forma en que tú puedas escapar de este cuerpo de pecado, que te lleva a hacer lo que tú no quieres hacer, es en el cuerpo de Jesús. Porque es en el cuerpo de Cristo donde se carga todo el pecado del mundo, de todos los hombres, de toda raza, pueblo y nación. Él es el sacrificio último y final. Si tú no descansas en la persona de Cristo, déjame decirte que estás consumido por tu pecado. Tú no puedes escapar del pecado sin Jesús. Necesitas al Cordero que es Jesucristo el Señor. Pero ¿sabes lo que hará Jesús con tu vida? Vendrá a limpiar tu vida. Vendrá a limpiar el templo de tu corazón. Y entonces Él vendrá a habitar en el templo de tu corazón. Porque es antes de hacer la señal de que Él es el templo. ¿Qué hace Jesús con el patio de los gentiles? Lo limpia. Antes de posicionarse Él como el Cordero Pascual en el patio de los gentiles, limpia el patio de los gentiles. Antes de habitar tu corazón, Jesús va a limpiar cada parte de tu corazón. Entonces déjame decirte algo, hermano, hermana. Esto duele. Y esto duele mucho. Duele en gran manera. Porque los judíos estaban cómodos. Tenemos un lugar donde podemos ir a comprar el corderito, la palomita. Somos pobres, no podemos comprar ni palomas ni corderos. Cambiamos monedas y esa la entregamos en sacrificio. O sea, estamos cómodos de esta forma. ¿Sabes que Cristo, para reinar tu corazón, vendrá a limpiar ese corazón? El Cordero Pascual que limpia el pecado del mundo con su sangre, vendrá a limpiar tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿deseas que venga el Cordero de Dios a limpiar tu corazón? Porque esto es duro. Porque esto es duro. Si tú eres un escogido de Dios, ¿será por la fe o por la fuerza? Parafraseando el emblema de Chile, ¿en la razón la fuerza? Jesús no actúa solamente por la razón, actúa por la fe. Si tú no empiezas a trabajar en tu corazón y a destruir tu pecado y a arrepentirte de tus pecados, Él vendrá por la fuerza y con un azote limpiará tu corazón porque tú le perteneces. Y lo que le pertenece a Él, lo limpia. Y ya con esto quiero ir terminando el último punto. Dice los versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El último punto yo lo he titulado como queremos conocerte y ser conocidos de ti. Yo cuando leí esta parte final del texto, a mí se me pusieron los pelos de punta. Porque esta parte final
es escandalosa, es aterradora incluso, porque fíjese que hay gente que cree en Jesús. Eso nos dice. Durante el tiempo que dura la Pascua, dice, ya en la fiesta de la Pascua, ya dando riendas a la fiesta, ya andando a la fiesta, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Por señales podemos entender entonces sus predicaciones, enseñanzas, milagros. Y la gente que empezó a creer en Jesús. Pero fíjese lo que dice el versículo 24. Hasta el versículo 23, todo súper bien. Pero el versículo 24, mire lo que dice. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Se imagina usted, se hace llamar hijo de Dios? Y usted viene cada domingo a la iglesia y busca al Señor. Y Jesús dice, no me fío de ti. Qué terrible es eso. Qué horrible sería escuchar eso. Nosotros todos motivados, viniendo el domingo en la mañana, algunos hermanos preparando el cafecito de la escuela bíblica dominical, y que Jesús diga, no me fío de ti. ¿Dónde escuchamos esta declaración en otra parte de la Escritura? Cuando el Señor habla de una parábola, ¿cierto? Y son muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos dirán, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos grandes proezas. ¿Y qué dice Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces fíjese lo delicado que es esta parte de la Escritura. Tú puedes hacer grandes cosas por la iglesia. Puedes tener mucho conocimiento. Puedes tener mucha teología en tu cabeza. Puedes saberte la Biblia por el revés y el derecho. Puedes citar versículos bíblicos rápidamente y fácilmente. Puedes ser muy hospitalario. O incluso tu diezmo puede ser muy importante. Y todos saben que es importante tu diezmo. Pero ¿qué pasa si Jesús te dice, no me fío de ti? Porque cuando Jesús no se fía de alguien, ¿qué está queriendo decir la Escritura? Que esa persona no cree verdaderamente en Jesús. No cree en Jesús como su Señor y Salvador. No ha querido limpiar el atrio de su corazón. En su corazón siguen los cambistas, siguen los mercaderes, siguen ocurriendo todas estas actividades. Y además está Jesús ahí. Porque es bueno tener una religión. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es el deseo y el propósito de tu vida? ¿Sabes cuál debe ser tu fin principal? Siempre citamos la Confesión de Fe de Westminster, pero quiero citar lo que dice aquí la Biblia: que Él te conozca, que Él se fíe de ti, que Él diga, Él es mío y yo soy su Dios. Él es mi pueblo, Él es de mi pueblo y yo soy su Dios. Ese debe ser el objetivo de tu vida. Si tú tienes un plan en tu vida, si tienes un propósito en tu vida, que ese propósito sea que Él te conoce. Y que Él te conoce realmente. Esto es lo más complicado de la vida. Entonces yo cuando leo esta parte de la Escritura, yo tengo temor y temblor, porque muchos nos entusiasmamos con Jesús, porque Él es bueno, porque sus palabras son buenas, porque lo que dice es bueno. Cualquiera se puede maravillar con las predicaciones de Jesús, y uno se puede entusiasmar mucho con Jesús. Pero de nuevo, ¿qué dice la Biblia? No se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y fíjese lo que dice el versículo 25 para ir cerrando. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces fíjese cómo cierra toda esta escena el apóstol Juan. Nos habla de los cambistas, nos habla de la resurrección de Jesús y luego nos habla del corazón del hombre. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Tomando toda esta escena, el templo, el patio de los gentiles, como si fuera una anatomía del corazón, una radiografía de lo que somos nosotros, porque eso representa el patio de los gentiles.
mucha actividad, mucha preparación. Viene una fiesta espectacular que es la fiesta de la Pascua, de consagración, de buscar a Dios. Pero aún habían espacios sucios que no se querían abandonar. Así es el corazón del hombre. ¿Sabe lo que está diciendo con esta parte final del cierre de esta sección del capítulo 2? Jesús quiere tu corazón completo, no una parte de tu corazón. Jesús quiere cada parte de tu corazón, incluso aquellas partes que no le han mostrado a nadie, Él las quiere. Y Él no se va a escandalizar, pero tienes que dejarlas, tienes que entregárselas a Él, tienes que mostrarte a Él tal y como eres. Tienes que dejar los estándares morales de esta tierra, porque no te sirven. Lo que tú crees que es ofensivo para otros, déjalo y muéstrate delante de Jesús como eres. Porque Él te conoce. Y te conoce de dos formas. No fiándose de ti o fiándose de ti. Yo anhelo con todo mi corazón que cada uno de los que están aquí presentes sean conocidos de Jesús. Que Jesús desde su gloria, desde su trono, pueda decir, yo los conozco. Ustedes son míos, yo los conozco. Entonces fíjese cómo dice, termina la parte final y con esto quiero ir cerrando el sermón. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Se acuerda cuando yo le decía de hacer el aseo? Y que no nos gusta hacer el aseo. A mí no me gusta hacer el aseo. Y cuando yo hago el aseo lo hago de forma superficial. Y la Connie lo sabe. La Connie sabe que si ella levanta una alfombra, está todo sucio. Entonces yo trato y hago todo el esfuerzo de que no levante la alfombra. Ella sabe que si mete el escobillón debajo de la cama, va a encontrar cosas malas. Entonces yo evito que meta el escobillón debajo de la cama. La loza, yo digo que está remojándose, que se está preparando pero no la lavo. ¿Sabes qué? Cristo no es como nosotros, no hace las cosas a media. Él nos deja remojando el corazón. Nos deja basura debajo de la alfombra del corazón. Jesús cuando llega e impacta el corazón del hombre, quema todo. Pero eso duele mucho, hermano. Duele mucho. Entonces yo te invito en el nombre del Señor, que si tú tienes la fuerza de abandonar tu pecado, de abandonar aquellas cosas que ofenden el nombre de Cristo, lo hagas. Porque si tú eres un escogido de Dios, Él lo va a hacer y lo va a hacer con dolor. Y te va a doler. Porque cuando Jesús limpia las cosas, las quema, las consume y no queda nada de lo que empañe su gloria. Así que tienes que estar con el corazón dispuesto. Tú mortificar tu pecado con el poder del Espíritu Santo o que venga Él mismo con un azote de cuerdas y limpie tu corazón. De una u otra forma, déjame darte una palabra de consuelo. Él te va a salvar. De cualquier modo, Él te va a salvar porque tú le perteneces. Oremos al Señor. Señor, nosotros somos tan negligentes con el cuidado de nuestra vida espiritual. Señor, nosotros somos muy negligentes con enfrentar y luchar con nuestro pecado. Creemos porque venimos cada domingo a la iglesia, porque hacemos ciertas actividades para ti. Muchas veces pensamos que eso es suficiente para ir mortificando nuestro pecado, pero eso no es así. La batalla con el pecado es una batalla dura, que dura toda la vida. La lucha contra el pecado es una batalla sin cuartel, en la cual no podemos bajar los brazos. Pero confianza tenemos en ti, Señor, porque tenemos algo mucho más grande y poderoso que el pecado, que es tu gracia, que es tu Espíritu Santo. Tenemos toda la armadura de Dios para combatir el pecado. Entonces, si no luchamos con nuestro corazón, es por negligencia. Señor, capacítanos con tu Espíritu Santo para poder enfrentar el mal, para enfrentar el pecado, para luchar contra él, para limpiar la casa de nuestro corazón, el templo que somos nosotros para ti. Señor, pero si es necesario que vengas tú y limpie nuestro corazón, por doloroso que sea, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús, porque tú nos vas a salvar por cualquier medio
tú nos vas a rescatar. Queremos ser conocidos de ti, Jesús. No de este mundo, sino que tú nos conozcas. Que tú nos llames por nuestro nombre y que tú te fíes de nosotros. Señor, gracias. Porque podemos descansar en tu gracia, en tu misericordia, que la salvación comienza contigo y termina contigo, que tú eres el autor y consumador de toda la salvación. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Pero también tenemos una responsabilidad, que es luchar contra el pecado. Señor, activa esta iglesia, capacita a cada uno de mis hermanos para luchar contra su pecado, para limpiar el templo de nuestro corazón, y tú vivas y habites en él como Señor y Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.